Octubre de 1881, en el valle del río Arkansas, en Colorado. La atmósfera ya se había vuelto gélida, como un filo afilado por las remotas cumbres nevadas de la Sierra de Sawatch. Los álamos que bordeaban el río habían despojado su follaje dorado, revelando una estructura austera de ramas desnudas y grises, silueteadas contra un cielo azul intenso. Este periodo exigía la finalización de tareas, como sellar las grietas de los troncos y apilar la leña restante para los meses fríos. Según el juicio unánime de cada hombre que residía en el valle, este no era ciertamente un momento apropiado para trabajar con barro. Sin embargo, esa era precisamente la actividad en la que Istvan Farkas estaba ocupado. Cada día trabajaba en los cimientos de su modesta y bien cuidada cabaña de troncos, una vivienda indistinguible de muchas otras en la comunidad. No estaba sellando grietas ni apilando madera. En cambio, estaba excavando. Utilizando una pala y una carretilla, extrajo arcilla densa, de color marrón amarillento, de una zanja situada a unos 50 metros de su residencia. Combinó esta arcilla con agua de arroyo y puñados de hierba seca. Luego comenzó a aplicarla con una diligencia peculiar y sistemática sobre las paredes exteriores de su vivienda. Caleb Dorsey, reconocido como el mejor carpintero del asentamiento, detuvo su carreta en el camino profundamente surcado que servía como vía principal. Poseía una seguridad en sí mismo, tan sólidamente construida como los graneros que edificaba. Sus convicciones se basaban en prácticas establecidas y fiables. Durante un minuto prolongado, observó, con las manos en las caderas. Istvan, vestido solo con su camiseta interior a pesar del aire fresco, parecía completamente ajeno a ser observado. Istvan transportó otra carretilla llena del barro denso y maleable. Lo depositó al pie de la pared norte y procedió a compactarlo en su posición usando el reverso de su pala, acumulándolo gradualmente en estratos sucesivos. ¡Farkas! La voz de Dorsey resonó claramente a través del aire fresco. ¿Qué demonios le estás haciendo a tu cabaña? Istvan detuvo su trabajo, pasándose una manga por la frente y dejando una mancha de barro. La estoy haciendo más cálida, respondió, su inglés aún fuertemente acentuado con las cadencias de su Hungría natal. Abe Pritchard, el compañero de Dorsey, soltó una risa breve e incrédula. ¿La estás haciendo más cálida enterrándola? Parece que estás intentando transformar tu vivienda en la madriguera de un tejón. La empresa era ardua y progresaba a un ritmo glacial. Además, a juicio de sus vecinos, era completamente absurdo. Al concluir la segunda semana, la acumulación de barro se había convertido en una imponente pendiente, que se extendía hasta la mitad de las paredes de troncos de la cabaña. Esto no era un simple muro. Se había convertido en un terraplén defensivo, un tosco soporte de tierra compuesto de suelo compactado, que transformó la cabaña angular en una forma orgánica y peculiar. La residencia ahora parecía emerger de la propia tierra, en lugar de simplemente asentarse sobre ella. Los hombres locales la apodaron la locura de Farquhar. Otros, con mayor crueldad, se referían a ella como la colina de barro. Afirmaban que el húngaro había perdido la cabeza, creyendo que el aislamiento de las altas llanuras lo había llevado finalmente a la locura. ¿Qué profundos conocimientos sobre los implacables principios de la termodinámica poseía este constructor húngaro de hornos de tierra? Un hombre cuya experiencia residía en ladrillos refractarios y estructuras de arcilla abovedadas, no en armazones de madera, conocimientos que los experimentados carpinteros y colonos del valle, a pesar de todo su saber práctico, ¿habían lamentablemente pasado por alto? La resolución de esa pregunta no vendría de argumentos o discusiones. En cambio, quedaría grabada en el propio paisaje por el hielo y la escarcha durante el invierno más severo que el valle había experimentado en décadas. Esta reacción no se transmitiría a través del lenguaje hablado, sino a través de la silenciosa e innegable realidad de la supervivencia. Quédense conmigo unos momentos, y les garantizo que comprenderán un concepto fundamental de la ciencia térmica, igualmente vital para la construcción de viviendas contemporáneas y para un colono solitario en 1881. Nuestra discusión profundizará en los principios de la masa térmica, una idea que nuestros antepasados comprendieron intuitivamente, pero que hoy en día a menudo pasamos por alto. Antes de continuar,
Por favor, tómense un momento para suscribirse y darle me gusta a este canal. Luego compartan en los comentarios la técnica de construcción más inusual, pero efectiva, que hayan encontrado. Istvan Farkas no era carpintero. Nunca había talado un árbol con el propósito de construir una vivienda con su madera. Carecía de las habilidades de un pionero. No estaba familiarizado con hachas anchas y azuelas. En su vida anterior, en un pueblo cerca de Debrecen, en la Gran Llana húngara, había sido constructor de hornos, un chemens épito. Sus manos no estaban acostumbradas a la textura de la veta de la madera, sino a la consistencia de la arcilla, al peso de un ladrillo refractario y al arco exacto de un techo abovedado diseñado para emitir calor uniforme para hornear. Percibía el fuego no como una fuente cruda de calor, sino como una forma controlable de energía, un flujo que podía ser contenido y guiado. Trabajaba con una llana y un pisón, utilizando la propia tierra como material. Acompañados por sus dos hijos pequeños, Matei y Sofía, él y su esposa, Ilona, habían emigrado a América con la esperanza de adquirir tierras y forjar una vida con sus propios esfuerzos. El otoño anterior, habían llegado al valle del río Arkansas, donde compraron una modesta parcela de tierra con una cabaña de troncos típica, recientemente construida. Esta pequeña y robusta vivienda, construida personalmente por Caleb Dorsey, contaba con muescas de silla de montar ajustadas con precisión y una sólida cimentación de piedra. Aunque considerada una buena residencia según los estándares de la frontera, su primer invierno les presentó una lección de física muy diferente a todo lo que Istvan había encontrado antes. Fue una educación en frío severo. La incomodidad no era aguda, sino un agotamiento persistente y debilitante de su bienestar y vitalidad. Cada mañana, Ilona descubría una fina capa de hielo en el cubo de agua, a pesar de estar a solo 10 pies de la estufa. Su estofado, inicialmente rico y humeante en su olla, rápidamente se volvía apenas tibio. El aspecto más problemático, sin embargo, eran las corrientes de aire persistentes. No eran ráfagas fuertes y notorias que penetraban las rendijas. En cambio, eran sutiles, corrientes engañosas de aire gélido que se arrastraban por el suelo, enfriándoles los pies y los tobillos. Sin importar cuán apretados se acurrucaran junto al fuego, aún tenían que dormir con sus abrigos puestos. Los niños se despertaban frecuentemente con tos. La provisión de leña de Istvan disminuía a una velocidad alarmante. La estufa de hierro fundido irradiaba un calor intenso, devorando el combustible vorazmente. Sin embargo, el calor parecía disiparse en las paredes y escapar por el tejado, una presencia transitoria que no lograba perdurar. Experimentó una sensación de futilidad, como verter agua en un colador. Observó la cabaña, examinándola como se examinaría un electrodoméstico averiado. Se dio cuenta de que el problema no residía en los troncos en sí, sino en el diseño fundamental del edificio. La cabaña era simplemente un cerramiento endeble, una barrera frágil que separaba a su familia de la inmensa y gélida extensión de las altas llanuras. El desafío iba más allá de simplemente excluir el frío. Se trataba principalmente de retener el calor. La insuficiencia de la cabaña de troncos tradicional, al enfrentarse a un invierno de Colorado, resultaba de principios físicos sencillos y duros. Caleb Dorsey y los demás constructores del valle sobresalían en carpintería. Sin embargo, estaban inmersos en una lucha cuya verdadera naturaleza no comprendían. Sus esfuerzos se concentraban en prevenir las fugas de aire, rellenando cuidadosamente los huecos con musgo, barro y hierba entre los troncos. Aunque esto era vital, solo resolvía parcialmente el problema de la disipación del calor. El principal adversario era la ausencia casi total de masa térmica. Incluso una pared de troncos sustancial posee una capacidad comparativamente limitada para retener el calor. Un tronco de pino promedio de 8 pulgadas ofrece un valor R de aproximadamente 10, lo cual es una propiedad aislante respetable. Sin embargo, es ligero en comparación con la piedra o la tierra. Cuando la estufa funcionaba a altas temperaturas, rápidamente llenaba el interior con calor tanto radiante como convectivo. El aire interno de la cabaña se calentaba rápidamente, pero tan pronto como el fuego disminuía,
Este aire cálido comenzaba a transferir su energía a los troncos fríos, que a su vez la conducían al gélido ambiente exterior. El interior de la cabaña era un fugaz bolsillo de calor, carente de cualquier medio para sostenerlo. El calor no poseía inercia térmica duradera, se asemejaba a un eco breve y ruidoso en un espacio vacío, desvaneciéndose rápidamente. Para hogares como el de los Pritchard, que residían media milla río abajo, esto se traducía en una lucha incesante y ardua. Abe Pritchard dedicaba la mayor parte de su tiempo de vigilia a alimentar su estufa. Su provisión de leña, que había parecido vasta en septiembre, disminuía a una velocidad alarmante. Su esposa Mary metió trapos en cada abertura posible alrededor de los marcos de las ventanas y la puerta. Sus hijos existían en una zona cálida y confinada, dentro de una habitación mucho más fría, su entorno limitado a un área de 10 pies alrededor de la estufa. El segundo problema era la pérdida de calor por radiación. Durante la noche, bajo un cielo despejado, cualquier objeto emite naturalmente su calor hacia el vasto vacío del espacio. A pesar de bloquear el viento, los delgados techos y paredes de las cabañas disipaban continuamente su calor hacia el cielo nocturno. El último y más evidente problema era la formación de escarcha y sublimación. Toda la humedad presente dentro de la cabaña, ya fuera por la respiración o la preparación de alimentos, se movería invariablemente hacia las frías paredes de troncos. Al entrar en contacto con los troncos, que estaban casi tan fríos como el aire exterior, esta humedad se solidificaría inmediatamente, cubriendo las superficies interiores con una capa de escarcha frágil, atractiva pero peligrosa. Esto indicaba que las paredes mismas no pertenecían al interior calentado. Más bien, eran esencialmente parte del exterior. La vivienda no era un verdadero hogar, funcionaba más como un recinto inadecuadamente sellado. El frío prevalecía. Istvan reconoció que alterar los troncos era imposible, pero podía modificar las circunstancias. Tenía la opción de incorporar una cantidad sustancial de material. Comenzó sus esfuerzos en el terraplén con seria intención. No prestó atención a las miradas de reojo y la diversión disimulada que venían de sus vecinos. Impulsado por un objetivo claro, consideró sus dudas como distracciones insignificantes. Excavó la arcilla, sintiendo su peso y consistencia habituales. Este material sirvió como su sustancia principal. Lo combinó con hierba seca, no solo por sus propiedades aglutinantes, sino también porque entendía que los tallos huecos capturarían pequeñas bolsas de aire, contribuyendo así a un modesto grado de aislamiento. Utilizó la mezcla como elemento de construcción, más que como un simple revestimiento. La compactó en capas de aproximadamente 1 pie de altura, permitiendo que cada capa se secara lo suficiente para soportar el peso de la siguiente. Procedió alrededor de la estructura, manteniendo la pared y las ventanas orientadas al sur despejadas, pero recubriendo las paredes norte, este y oeste con una cubierta de tierra cada vez más sustancial. La base del terraplén medía casi 6 pies de espesor, estrechándose gradualmente a aproximadamente 3 pies a medida que se acercaba a los aleros del techo. Caleb Dorsey llegó una tarde apeándose de su caballo con el semblante de alguien que emprende una tarea desafiante, pero esencial. No albergaba mala voluntad, su aprensión era sincera, derivada de su integridad profesional y su conocimiento de la madera. «Farkas, debemos hablar», afirmó, con voz grave. Señaló la enorme obra de tierra. «Entiendo que crees que esto es beneficioso, pero te aseguro, desde la perspectiva de un carpintero, estás arruinando tu vivienda». Istvan dejó de golpear y miró a Dorsey, con el semblante sereno y paciente. Dorsey continuó, presentando su argumento como si estuviera dando una suma final. «Estás recubriendo troncos de pino frescos con tierra húmeda. No pueden airearse. Cuando llegue la primavera, una vez que ocurra el deshielo, ese suelo se encharcará. La madera absorberá esa humedad, exudarán humedad y estarán completamente podridos para mayo. Mis construcciones están diseñadas para durar 3 décadas. Me niego a participar en la creación de una tumba para una casa, que es precisamente lo que esto significa, un ataúd de tierra». Istvan asintió lentamente, reflexionando sobre los comentarios del carpintero. Se acercó a la pared y colocó su mano sobre la tierra compactada. Se sentía fresco y sólido.
Él comentó suavemente: de donde yo vengo, creemos que la arcilla quita la fiebre a los niños. Además, extrae la humedad de la madera, asegurando que permanezca seca. Volviendo a su tarea, afirmó: la arcilla respira. Dorsey simplemente negó con la cabeza, su expresión una mezcla de exasperación y compasión. Había hecho su intento, entregando su advertencia experta. Montó a caballo y partió, dejando a Istvan solo con su montículo. El ridículo persistió durante el resto de la temporada de otoño. La confirmación de la construcción de Istvan Farkas solo llegaría en invierno. Hay que comprender el concepto de masa térmica. Esta idea se confunde frecuentemente con el aislamiento, pero es fundamentalmente distinta. El aislamiento, similar a la lana de una chaqueta o el aire dentro de las plumas de las aves, funciona resistiendo la transferencia de calor. Su propósito es impedir la transmisión de calor. Un valor R significativo indica una fuerte resistencia. Por el contrario, la masa térmica se refiere al almacenamiento. Se refiere a la capacidad de un material para absorber y retener energía térmica. Funcionando como una batería de calor, las sustancias densas como la arcilla, la roca o el agua poseen una masa térmica sustancial. En contraste, los materiales ligeros como la madera o la fibra de vidrio exhiben una masa térmica mínima. Como se observó anteriormente, una cabaña de troncos típica constituye una construcción de baja masa. Sus paredes retienen un calor mínimo. Los 5,000 pies cúbicos de aire interior de la cabaña podrían contener aproximadamente 6,000 BTUs de calor cuando se calientan a 65 degrees Fahrenheit. Sin embargo, una vez que la estufa deja de quemar, ese calor se disipa externamente. En pocas horas, Istvan había aplicado aproximadamente 40 toneladas, u 80,000 libras, de tierra compactada al exterior de su cabaña. La arcilla posee una capacidad calorífica específica de aproximadamente 0.22 unidades térmicas británicas por libra por grado Fahrenheit. En consecuencia, cada grado de aumento en la temperatura de ese enorme montículo de tierra le permitiría almacenar casi 18,000 BTUs de energía. Esto representaba un sistema de almacenamiento de calor de una magnitud que sus vecinos encontraban inconcebible. Este sistema operaba a través de un mecanismo dual. Inicialmente, durante todo el día, el bajo sol invernal iluminaría y calentaría los troncos de la cabaña orientados al sur. La cabaña servía como colector de calor. Sin embargo, en lugar de liberar ese calor de nuevo al aire frío de la noche, la estructura estaba ahora encerrada dentro de una sustancial masa absorbente de calor. El calor interno, producido por la estufa y el calor corporal de la familia, se transferiría gradualmente a través de los troncos y sería absorbido por las capas interiores del talud de arcilla. El calor no se perdía, se retenía. Istvan había expandido con éxito el límite calentado de su hogar varios pies bajo tierra. Durante las horas nocturnas, este proceso se invertía. Cuando la temperatura interna de la cabaña comenzaba a descender, el calor acumulado dentro de las sustanciales paredes de arcilla se emitiría gradualmente de nuevo hacia el área habitable. El montículo de tierra funcionaba como un emisor de calor suave y de baja intensidad, moderando las fluctuaciones extremas de temperatura que preocupaban a sus vecinos. Liberó el calor acumulado del día y el calor de la estufa exactamente cuando era más esencial. Más que una simple pared, la arcilla servía como volante térmico, almacenando calor y luego liberándolo constantemente, convirtiendo el ciclo áspero de una estufa rugiente y un frío penetrante en un calor suave y constante. Istvan había creado más que una simple barrera. Había establecido un banco térmico. La estación invernal no llegó gradualmente, sino como un asalto agresivo. El evento comenzó a finales de diciembre con una fuerte nevada, cubriendo el valle bajo 60 centímetros de blanco. Después, el cielo se despejó y las temperaturas cayeron drásticamente. Este periodo de frío extremo, más tarde conocido como una ola de frío, era típico de las grandes llanuras. Implicó una masa inquebrantable de aire ártico que se asentó sobre la región y persistió durante 12 días consecutivos. El termómetro nunca marcó por encima de 0. Por las noches, las temperaturas caían a 20,
luego a 30 grados bajo cero. Un viento constante y cortante despojaba implacablemente el calor de cada superficie. Para los colonos que residían en sus cabañas tradicionales, esta situación se sentía como un estado de sitio. Su mundo se contrajo al área inmediata, alrededor de la estufa. En la casa de los Pritchard, la escarcha en las paredes interiores creció espesa y plumosa, llegando hasta la mitad del techo. Cada mañana se veían obligados a romper una capa de hielo en el barril de agua. Consumieron el suministro de leña de una semana en solo 3 días. Abe ahora estaba utilizando sus reservas de emergencia, con el rostro marcado por la preocupación. La casa robustamente construida de Caleb Dorsey, aunque mejor que la mayoría, seguía librando una batalla perdida. Su esposa, Sarah, cubrió puertas y ventanas con gruesas colchas, pero el frío aún lograba infiltrarse. Las tablas del suelo estaban tan gélidas que se sentían húmedas al tacto. Su hijo menor desarrolló una tos persistente y seca que los mantenía despiertos durante las noches. Caleb se encontró atizando el fuego continuamente, su mente reproduciendo su conversación anterior con Farkus. Pensó para sí mismo que el hombre era un tonto. Su casa, construida con ese barro congelado, probablemente era un bloque de hielo interno. Sin embargo, dentro del hogar de los Farkus, una realidad distinta estaba emergiendo. El contraste no era abiertamente dramático. Prevalecía una sensación de normalidad tranquila y generalizada. La estufa aún requería combustible, pero no con la urgencia desesperada que experimentaban sus vecinos. Una sola carga de leña se quemaba hasta las brasas, y la cabaña se mantenía cómodamente cálida durante muchas horas. No había corrientes de aire frío que se deslizaran por el suelo. El aire permanecía quieto y tranquilo. La evidencia más convincente se encontraba en los pequeños detalles domésticos. Ilona mantenía una pequeña maceta de cebollino prosperando en el alféizar profundo de la ventana orientada al sur. Sus brotes verdes permanecían sanos y sin marchitarse en la esquina de la cocina, lejos de la estufa. Un cuenco de su masa madre, cubierto con un paño, seguía vivo, burbujeando lentamente con vitalidad. En cualquier otra cabaña, se habría transformado en una masa congelada y sin vida. Aquí, la temperatura ambiente cerca de la pared era lo suficientemente estable para mantenerla. Los niños, Matai y Sofía, podían jugar en una manta en el suelo sin temblar. El enfoque de István Farkas hacia el frío iba más allá de un simple círculo alrededor del fuego. Conquistó el frío conservando el calor existente, en lugar de quemar más combustible. Su justificación llegó de forma silenciosa e inesperada. 8 días después del inicio del frío intenso, Caleb Dorsey descubrió que Jude, una de sus mulas obstinadas, se había escapado del cobertizo y se había alejado. Dorsey, mascullando maldiciones tanto al animal como al frío punzante, se puso toda la ropa disponible y partió, siguiendo las huellas en la nieve espesa. El entorno parecía extraño, alterado por la intensa frigidez. Una densa y brillante capa de escarcha cubría cada rama de árbol, cada poste de cerca e incluso cada brizna de hierba dormida. La atmósfera misma parecía ser cristalina. Cada inhalación se sentía como un jadeo agudo y doloroso. Al mirar hacia atrás, su propia vivienda brillaba, sus troncos y techo cubiertos por un esmalte blanco, donde la humedad interna se había congelado en su superficie exterior. Pasó junto a la residencia Pritchard. También estaba cubierta de hielo, con una columna de humo frenético y sobrecargado saliendo de su chimenea. Las huellas de la mula lo guiaron por una ligera elevación. Al llegar a la cima, se detuvo. Debajo de él, anidada en un ventisquero, yacía la propiedad de Farkus. Sin embargo, algo no estaba bien. En medio de un paisaje uniformemente blanco y brillante, la forma baja y redondeada de la cabaña destacaba como un área de color marrón oscuro y mate. Representaba una irregularidad, un vacío en el paisaje helado. Sus paredes de tierra carecían de cualquier capa de hielo brillante. Una delgada y pausada voluta de humo ascendía de su chimenea, indicando un fuego controlado y económico, en lugar de un incendio descontrolado. La estructura de barro permanecía oscura incluso con el amanecer, ya que su temperatura superficial superaba el punto de congelación. No estaba disipando suficiente calor como para que la humedad del aire se congelara. Esto constituía la evidencia.
Fue entonces cuando la firme creencia del carpintero se desmoronó ante la sutil realidad del suelo oscuro. Dorsey descendió la pendiente, siguiendo las huellas, su mente esforzándose por comprender la información visual contradictoria. Se acercó directamente a la pared norte de la cabaña, el lado que había soportado toda la fuerza del viento durante una semana. Anticipaba encontrar barro congelado y extremadamente duro. Quitándose su pesado guante, su mano expuesta escocía en el aire helado. Hizo una breve pausa. Luego colocó firmemente la palma de su mano contra el terraplén de tierra. Se preparó para una intensa sacudida de frío penetrante, del tipo que te quita el aliento, similar a tocar hielo sólido. Sin embargo, nunca se materializó. La sensación que experimentó fue tan sorprendente que le tomó un momento comprenderla. No era calor, sino una ausencia de frío significativa, profunda y palpable. El suelo se sentía firme e imparcial. No pertenecía al entorno helado que lo rodeaba, sino que era un componente integral de la vivienda. Percibió, o quizás imaginó percibir, una energía profunda y latente contenida en ella. Todo el calor que su propia casa perdía a la atmósfera se retenía precisamente dentro de esta enorme, poco atractiva, pero ingeniosa pared de barro. Permaneció allí durante un minuto entero, con la mano contra la arcilla, habiendo olvidado el frío. Se dio cuenta de que Istvan no solo había aislado su casa, sino que la había dotado de un núcleo de resistencia, una reserva sustancial de calor que soportaba incluso la noche más larga y gélida. Finalmente retiró la mano y observó la construcción sencilla y robusta. Consideró a su propio hijo tembloroso, su menguante suministro de leña y sus convicciones profesionales, experimentando una ola de humildad tan intensa que casi lo hizo colapsar. Él se marchó, ignorando por completo a la mula. Posteriormente regresó más tarde ese día, no para criticar, sino para preguntar. Él planteaba la pregunta, ¿cómo? E Istvan, sin ninguna jactancia, comenzaba su explicación. Dorsey intentó posteriormente articular su comprensión. En ese instante no construiste una barrera, le informó a Istvan. Creaste un calor central para tu hogar. La transformación de Caleb Dorsey estaba completa. El escéptico más declarado del valle se transformó en el defensor más acérrimo del nuevo método. Una vez que terminó la ola de frío severo, se discutieron ampliamente los relatos de penurias. Los hogares habían agotado todas sus provisiones de leña para el invierno, y los animales habían perecido. La familia Pritchard recurrió a quemar postes de cerca para calentarse. Entre estas narrativas de dificultad, la historia de la cabaña Farkas comenzó a circular, ahora contada con admiración en lugar de desprecio. Esa primavera, Dorsey fue la primera persona en buscar la ayuda de Istvan. Colaborativamente, aplicaron el proceso de quema a la vivienda del carpintero, empleando un método mejorado que incluía una cimentación de piedra y un drenaje de agua mejorado. Para el otoño siguiente, 3 familias adicionales habían adoptado lo que ya no se conocía como la locura de Farquhar, sino más bien la técnica Farkas, o simplemente, aunque el aterrazamiento de tierra resultó ser el medio más eficiente para la difusión del concepto, no fueron los residentes locales, sino los transportistas de carga que movían mercancías a lo largo del río Arkansas, quienes fueron clave. Eran individuos pragmáticos, que evaluaban todo en términos de cuerdas de leña, toneladas de carbón y gastos de transporte. Una tendencia constante se hizo evidente para ellos. Istvan Farkas, residiendo en su inusual casa semienterrada, compraba significativamente menos combustible para el invierno en comparación con sus vecinos. Silas Croft, un transportista de carbón de Canyon City, registró en sus cuentas que la familia Farkas usó menos de 2 cuerdas de leña y 1/4 de tonelada de carbón durante todo el invierno, mientras que los hogares en cabañas comparables consumían 5 o 6 cuerdas. La evidencia financiera resultó más convincente que los rumores. Croft, poseedor de su propia modesta granja, se convirtió en el impulsor inicial para adoptar esta técnica. Informó a otros que el concepto, validado por la sencilla economía de mantenerse con vida, comenzó a propagarse a lo largo de las rutas de transporte. Esta tecnología se adaptó idealmente a su entorno,
Utilizaba recursos autóctonos, requería un esfuerzo mínimo y producía un resultado indiscutible. Para el año 1885, numerosas residencias y estructuras auxiliares en la zona incorporaban el aterrazamiento de tierra, sirviendo como un sutil tributo al constructor de estufas húngaro que percibía una vivienda no solo como un cerramiento de madera, sino como un contenedor de calor. Uno podría fácilmente descartar esto como una encantadora rareza histórica, un vestigio de una época pasada. Sin embargo, el concepto fundamental que István Farkas empleó en su cabaña de troncos se alinea con la vanguardia de los principios de construcción sostenible contemporánea. Su aterrazamiento de tierra representó una implementación rudimentaria, pero exitosa de ideas que ahora caracterizan las residencias energéticamente eficientes. Arquitectura solar pasiva, aislamiento superior y, crucialmente, masa térmica. Las viviendas subterráneas contemporáneas emplean este mismo principio, incrustando partes de su construcción bajo tierra, para aprovechar la temperatura constante de la tierra, reduciendo así significativamente las demandas de calefacción y refrigeración. El concepto de batería térmica que István ideó usando su pared de arcilla se está desarrollando actualmente con materiales avanzados como paneles de yeso de cambio de fase y pisos de concreto diseñados para absorber energía solar. Mientras István realizó su trabajo con herramientas básicas como una pala y una carretilla, los arquitectos hoy simulan estos diseños utilizando software intrincado de análisis de energía, aunque los principios físicos fundamentales perduran. Ilustró que la eficacia de una estructura no proviene meramente de su exterior, sino de su diseño fundamental. Estableció que la eficiencia genuina surge de colaborar con los ciclos naturales de calefacción y refrigeración, en lugar de oponerse a ellos mediante la fuerza bruta. Su modesto montículo de tierra se adelantó a su época por 100 años. La narrativa de la cabaña Farkas contiene una lección sencilla, una que trasciende los principios científicos de la dinámica térmica. La lección central que el valle absorbió durante ese crudo invierno fue esta: la protección que brindas a un hogar salvaguarda lo que de otro modo se perdería en la naturaleza. La existencia en la frontera era una práctica continua de preservar el sustento, las semillas, la energía y el optimismo. A diferencia de las cabañas típicas, que desperdiciaban su valioso calor a los elementos cada noche, necesitando constantemente nuevas hogueras, István Farkas construyó una vivienda diseñada para la conservación. Los sustanciales muros de tierra que construyó meticulosamente alrededor de su residencia sirvieron como un depósito, no solo de energía térmica, sino también de seguridad. Este calor retenido aseguraba que un niño pudiera descansar sin interrupciones durante toda la noche, libre de toses persistentes. Esto permitía que una olla de estofado se mantuviera caliente en la superficie de la mesa. Significaba que el entorno vital de una familia se extendía más allá del área limitada alrededor de un hogar encendido. Mediante el uso estratégico de tierra y arcilla, fácilmente disponibles para aislar su vivienda, protegió con éxito los invaluables contenidos en su interior. Esto sirve como un potente símbolo de fuerza duradera. La verdadera fuerza no siempre reside en la rigidez de un muro, sino en su capacidad de absorber. La tierra que acumuló, diseñada para retener y luego liberar calor, funcionó no como una barrera contra el frío, sino como un abrazo de calidez, garantizando así la preservación de lo que era preciado. Agradecemos que haya visto este relato de ingenio pionero. Si ha encontrado perspicaz este examen de la ingeniería histórica y los principios térmicos, considere amablemente darle un me gusta a este video y suscribirse a nuestro canal para más narrativas de esta naturaleza. Nuestra convicción es que la historia ofrece profundas perspectivas para los tiempos contemporáneos, y su apoyo nos permite seguir sacándolas a la luz. Por favor, comparte en los comentarios qué otras innovaciones históricas cree que merecen un mayor reconocimiento actualmente. El material de este video está destinado únicamente a fines instructivos y narrativos. Ofrece un relato histórico dramatizado, inspirándose en métodos históricos auténticos y fundamentos científicos. Los nombres de los individuos y los sucesos particulares retratados
son el resultado de una reinterpretación imaginativa. Aunque las metodologías de construcción y los conceptos físicos explorados se basan en conocimientos reconocidos, cualquier implementación contemporánea de estos o enfoques comparables debe cumplir estrictamente con las regulaciones de construcción actuales, los protocolos de seguridad y las directrices de ingeniería profesional. Ninguna parte de este video debe considerarse asesoramiento profesional, técnico o legal.